Muy buenos días, el tema de hoy es subjetivos. Vamos al libro de Salmos 32, 8 al 9. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos, no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro o con freno, porque si no, no se acercan a ti. Subjetivo. Aquí encontramos en la palabra que una persona subjetiva es como el caballo, como el mulo sin entendimiento. Yo no sé si usted ha dado con ese tipo de personas o somos ese tipo de personas que no las sabemos todas, que no aceptamos una corrección, una orientación, una dirección, porque como que anteponemos nuestra voluntad, nuestro conocimiento, nuestras palabras, nuestra dirección y queremos que los demás lo entiendan como yo lo veo y me vuelvo una persona subjetiva, no recibo, no acepto orientación ni dirección de nadie, ya que si un hermano o hermana es subjetiva, no será capaz de escuchar a otros. Aprender a escuchar a otros no libra de ser a usted y a mí subjetivos, ya que no es capaz de recibir para poder recibir la palabra de Dios y la de otros. Primero usted y yo tenemos que vaciar todo nuestro interior. Si somos subjetivos, nos será difícil abrirnos a los demás, a conocer, a entender y a escuchar. Es esencial que todo obrero cristiano cultive la habilidad de escuchar lo que otros tienen que decir, ya que cuando usted y yo nos disponemos primeramente a escuchar, pero es a escuchar, no el hecho de que pongamos atención significa que estemos atentos escuchando lo que la otra persona esté diciendo, porque a veces ponemos atención pero resulta que nuestra mente está en otro lado o estamos siendo oposición, como que no quiero escuchar. No le voy a poner, no le voy a prestar atención, no voy a prestar atención a lo que está diciendo, no le voy a hallar la razón. Y como que ponemos una barrera y no estamos siendo personas guiadas y direccionadas para un cambio de transformación, y estamos al contrario siendo piedra de tropiezo, porque somos subjetivos. Es entender lo que usted y yo queremos o queremos dar a entender y no nos movemos de esa situación. Otro efecto dañino de la subjetividad es en la incapacidad para aprender, ya que una persona subjetiva confía mucho en sí misma y piensa que lo entiende todo a la perfección. Todo ya está decidido en su mente, tiene una opinión incambiable acerca de cualquier cosa y cree estar seguro de todo. Estas personas son las que no aceptan una orientación y dirección de nada ni de nadie, porque son personas subjetivas en que todo lo entienden y lo conocen a su perfección, pero a su voluntad, ya que el requisito básico para avanzar espiritualmente es estar usted y yo abiertos a Dios, abiertos al conocimiento, al entendimiento en la palabra, ya que nuestro corazón, mente y espíritu tienen que estar bien abiertos a Él. Y esto significa que no somos subjetivos. El significado principal de estar abiertos es el no ser subjetivos. Cuando la mente de una persona es inflexible, le es difícil entender cuál es la voluntad del Señor. Usted y yo tenemos que aprender a andar en la voluntad de Dios. Tenemos que darnos cuenta que la voluntad de Dios a menudo requiere que usted y yo nos detengamos inmediatamente o que empecemos a marchar de inmediato. ¿Cómo es? Por ejemplo, un cuadro precioso de un hombre que no era subjetivo lo vemos cuando Abraham ofreció a su hijo Isaac. Sí. Si Abraham hubiera sido una persona subjetiva, cuando Dios le pidió que ofreciera a Isaac, le habría sido difícil obedecer. ¿Por qué? Porque cuando el Señor le dijo que llevara a su hijo a un lugar, dice la palabra de Dios que era a 3 días de camino. Perfectamente él podía haber rechazado esa voluntad de Dios a su vida y podría hacerse una persona subjetiva y hubiera empezado a pensar: un hijo, tanto tiempo esperándolo y ahora el Señor me lo va a quitar. Hubiera tenido muchas cosas que decir, habría argumentado de esta manera: antes no tenía un hijo y nunca pensé en la posibilidad de tener uno. Creía que con Eliezer era suficiente. Con este hijo que el Señor le había dado anteriormente, pensó que hubiera sido un hijo suficiente para él, pero no. Fue Dios quien quiso que tuviera este hijo. Yo ni siquiera pensaba, que ni me imaginaba en tenerlo, ni Sara, su esposa, tampoco lo habría pensado, ya que todo fue ingeniado y creado por Dios. Y ahora que Él le ha dado un hijo, ¿por qué quiere que lo ofrezca en holocausto? ¿Por qué el Señor se lo pediría? Ya que usted y yo somos personas subjetivas, tendríamos muchas razones para rechazar esta demanda. ¿Usted se imagina si viviéramos una situación igual como la que vivió Abraham?
que nos da un hijo, pero que el Señor nos lo pidiera en sacrificio, ¿cómo pensaríamos o cómo actuaríamos? Pero Abraham era tan simple que ni siquiera tal demanda representó un problema para él, ya que él creía que Dios podía levantar a su hijo aún de entre los muertos. Así, mientras estaba frente al altar y él levantaba el cuchillo para matar a su hijo, Dios preparó un carnero para que lo ofreciera en lugar de su hijo. Esto lo encontramos en el libro de Génesis capítulo 22, 10 al 13. Pero ¿qué encontramos aquí? Abraham nunca pensó de esta manera, pues ya que no era un hombre subjetivo. Pero a algunas personas les es difícil ponerse en el altar y una vez que están allí les es mucho más difícil bajarse de allí. Pasan años para decidir ponerse en el altar y una vez que lo logran insisten en permanecer allí hasta morir. Alguien que es subjetivo, una persona subjetiva actúa según su propia voluntad aun cuando esté tratando de obedecer a Dios. Incluso Dios mismo no puede detenerlo, ya que es una persona subjetiva, es ya esforzada a obedecer a su obediencia, a sus conocimientos, a su voluntad. Muchas veces es el resultado de su esfuerzo propio por lograr sus metas y sus objetivos sin mirar ni detallarse qué está sucediendo en su entorno, qué hablan o opinan los demás, si están de acuerdo o no estén de acuerdo, ya que lo único que le interesa es cumplir su objetivo, ya que el Señor quiere que usted y yo tengamos claridad y entendimiento para conocer sus designios, su palabra y su verdad. Hoy le oro, le clamo, le pido al Señor que Él nos libre a usted y a mí de ser subjetivos y nos ayude a ser buenos discípulos y que podamos escuchar, sin dudar y obedecer a todo lo que Él nos demanda a usted y a mí como sus discípulos, como sus hijos, como los hijos de Dios, esos hijos obedientes, hijos guiados y direccionados por la palabra, el conocimiento, la revelación de Dios a través de las Escrituras y en el poder del Espíritu Santo. Pero podemos entender que usted y yo no podemos ser como el caballo o como el mulo, sin entendimiento. Por eso cuando miramos el verso 8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar y sobre ti fijaré mis ojos. ¿Qué nos quiere decir aquí la palabra? Que usted y yo, si estamos atentos a lo que el Señor nos dice sin prejuicios, sin tener un pensamiento cegado, sin estar primeramente a la defensiva de lo que yo quiero, lo que yo estoy proyectando, planeando. No, totalmente una mente abierta, un corazón dispuesto a recibir lo que el Señor quiere darnos. Por eso usted y yo nos convertiremos personas orientados y guiados por el Espíritu de Dios. Pero si usted y yo anteponemos nuestra voluntad, nuestro carácter, nuestras decisiones y nuestras palabras, nuestra voluntad, ahí no está el Señor. Ahí estamos siendo personas subjetivas. ¿Pero por qué yo voy a hacer esto? ¿Pero por qué voy a hacer lo otro? Por eso cuando mirábamos el ejemplo de Abraham. Si Abraham se hubiera puesto a pensar o a dialogar con el Señor, pero me diste un hijo y ahora me lo estás pidiendo, ahora me lo vas a quitar, me estás pidiendo un holocausto. No, él no era una persona subjetiva, ya que él era una persona guiada y direccionada por Dios, pero él sabría que el Señor le levantaría aún de entre los muertos a su hijo. Por eso, si él se lo dio, él se lo volvería a dar. Él estaba puesta su confianza en el Señor. ¿Cuántas veces usted y yo dudamos por estar andando pensando en ser personas subjetivas? ¿Será que el tiempo que estamos viviendo Dios me lo va a dar? ¿Pero será que esta esposa Dios sí me la va a dar? ¿Será que este esposo Dios sí me lo va a dar? ¿Será que este matrimonio se va a cambiar? Pero es que a mí me dieron una palabra, pero es que la iglesia profetizaron por mí, profetizaron sobre mis hijos, sobre mi matrimonio, sobre mi esposa, sobre mi esposo, pero no veo que pasa el tiempo, las cosas no se dan. Yo creo que eso no se va a dar, eso no se va a lograr, porque mire la edad que tengo, mire el tiempo que llevo en la iglesia, mire el tiempo que he venido trabajando en este proyecto, mire el tiempo que llevo sirviendo en la iglesia, mire el tiempo que llevo en el liderazgo. Tantas cosas que el enemigo nos lleva a usted y a mí para ser personas subjetivas y ahí podernos desarraigar de la perfecta voluntad del Señor. Por eso debemos entender lo que nos dice ahí el salmista. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar y sobre ti fijaré mis ojos. Señor, tus ojos estarán sobre mí. Hazme entender, llévame a conocer, a entender, a discernir, a interpretar, a hablar, obrar, a hacer y a ejecutar todo en tus tiempos, en tu voluntad. Es poder hablar con el Señor y expresarle mis dudas, mis inquietudes, pero no convertirnos en personas objetivas en las cuales no avanzamos ni evolucionamos y por el contrario, llevamos a tropezar a unas personas que nos rodean o personas de nuestro entorno. Hoy le clamo y le pido al Señor que usted y yo seamos personas guiados y direccionados en la palabra de Dios y en el conocimiento, el entendimiento por el poder del Espíritu Santo en Cristo Jesús. Amén y amén.